El tema de esta noche es una vida victoriosa sobre el pecado sin esfuerzo. Un joven, aproximadamente de 22 años de edad, un día conversamos con él y él me refirió que desde los 12 años aproximadamente él consumía pornografía. Él era un joven cristiano y él había puesto de su esfuerzo por tratar de dejar esta adicción a la pornografía. Y había hecho ese esfuerzo a través de ciertas prácticas espirituales, como era el ayuno, la oración, el servicio cristiano a Dios. Y me decía, hago todas estas cosas de forma muy habitual y no logro sacar de mí ese deseo del consumo de la pornografía. Muchos confían en sí mismos, confían en su capacidad por incluso aplicar la ley de Dios, la ley de los mandamientos, para poder eliminar o dejar estas conductas adictivas hacia algunos problemas del pecado, pero no confían en el poder de la cruz. Se están confiando más en cumplir los mandamientos de la ley, pero no están confiando en el poder que tiene la cruz. Y no confían en el poder que tiene la cruz porque les falta, ¿qué cosa? Conocimiento, hermano. Pueden ser creyentes, pueden haber nacido en una familia cristiana, pero aún así desconocer los principios del nuevo pacto que le permitan a este tipo de creyentes tener una victoria sobre el pecado. ¿Amén? Y cuando decimos la ley, estamos refiriéndonos a la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y algunos pueden decir, ¿cómo es posible que está usted hablando de la ley de Dios? ¿Acaso la ley de Dios es mala? Y Pablo dice en Romanos 7:8, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, él también se pregunta y se responde y dice, en ninguna manera, dice. La ley, Pablo dice que era santa, justa y buena, pero la ley sabemos que si bien era santa, justa y buena, no podía hacerlo al hombre santo, ni justo, ni bueno. Entonces, la ley no tenía ese propósito de hacerlo al hombre santo. No tenía ese propósito de llevarlo al hombre a una vida piadosa, que él pueda dar frutos piadosos en su vida. Eso no fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue llevarlos a Cristo, ¿cierto? Fue que el hombre también tomara conocimiento del pecado. Que el hombre, el propósito de la ley, Dios le dio esta ley al pueblo de Israel para quebrantar la soberbia que tenía el hombre, pero no fue para hacerlos santos. La Escritura dice, en Pablo, Romanos 7:8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado haciendo uso del mandamiento, o sea, el pecado usó ¿qué cosa? Los 10 mandamientos o la ley de Dios.
Eso está diciendo, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice Pablo, produjo en mí toda codicia. O sea que la ley produjo en él, ¿qué cosa? La codicia. La ley que le estaba diciendo, no codiciarás, que produjo en él toda codicia. Y explica Pablo por qué, dice, porque sin la ley el pecado está muerto, dice. O sea que el pecado, si no es alimentado con la ley, no tiene ningún poder. Una vez más, el pecado, si no es alimentado por la ley, no tiene ¿qué cosa? Poder. Y Pablo en 1 Corintios 15, 56 dice, porque el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. O sea, a las personas que se le da la ley, ¿qué van a hacer las personas? Las personas van a pecar. Van a pecar más. Es como que al fuego, tú le metes la leña, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa? Que se encienda más. Ya. Lo que aviva el pecado, ¿sabe cuál es, hermano? Es la ley. Lo que aviva el pecado es la ley. O sea, todas las personas que se sitúan bajo la ley, lo que van a hacer es pecar. Van a correr ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Muchos están diciendo, ¿cómo es posible que la ley de Dios nos pueda despertar en nosotros el deseo de pecar? Sí, hermano. Cuando Pablo está diciendo, lo que le da poder al pecado es la ley. O sea, todas las personas que se sitúan y se ponen bajo la ley, lo que van a hacer es pecar. Y la mayoría están diciendo, no, hay que cumplir la ley para hacernos más santos. Pero la ley no te va a hacer santo, hermano. La ley de Dios no te va a hacer santo. Hay que diferenciar. Por eso es que Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Amén. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que la verdad y la gracia no están en la ley. La gracia y la verdad están en Jesucristo. En Jesucristo, en el poder de la cruz. Amén. En el poder de la cruz. Ahí está mi cosa, la gracia y la verdad. Pero no está en la ley. Por eso, si tú te sitúas en la ley, lo que vas a hacer es pecar. Vas a correr hacia el pecado. Y muchos están corriendo al pecado porque están situándose, oponiéndose o dependiendo de la ley. Y el deseo de Dios no es que te pongas bajo la ley, sino te pongas bajo la gracia. Vamos a imaginarnos a un joven cristiano que tiene un problema con la lujuria. Este joven cristiano se levanta temprano y ora al Señor y le dice, Señor, tengo este problema con la lujuria. La lujuria son los deseos sexuales exacerbados. ¿Sí? Entonces él le dice, tengo este problema, Señor, y no quiero tener más lujuria. Ayúdame, Señor, no tendré más lujuria, no tendré más lujuria. Y bueno, y a la hora de salir con dirección a su trabajo, y en el camino ve a una mujer con falda, ¿qué crees cuál es su reacción?
volverán esos pensamientos de lujuria. Y él luchará con esos pensamientos de lujuria una y otra vez. Y no quiero tener más, y no quiero tener más. Y luchará y seguirá luchando. Vamos a imaginarnos otro escenario. Una mujer que tiene problemas de relaciones interpersonales con otra compañera de trabajo. Esta mujer cristiana dice: todo lo que me dice mi compañera a mí me causa disgusto, me hace enojar. Pero yo, como soy cristiana y como la palabra de Dios me dice que tengo que amar, entonces le amaré, dice. Y empieza a decir: le voy a amar a esa mujer, le voy a amar a esa mujer. Y se va a su trabajo y entra, llegando a su trabajo, ingresa a la oficina y ahí estaba esa compañera de trabajo. Y la compañera de trabajo le saluda con un brillante buenos días, le dice, y en ese momento que ella está diciendo le amaré, se va ese amaré y dice: es el modo en que me ha saludado, dice. Es una hipócrita, dice. La odio, la odio, la odio. Ambos son creyentes, ¿sí? Ambos también aplican la ley. Uno aplica el no codiciar, el otro dice tengo que amar, porque la ley decía eso. Veamos a otro joven, un joven también cristiano, pero que cree en la gracia. Este joven cristiano también tiene problemas de enojo y también de lujuria, pero cree en quién, este joven está bajo la gracia. En su oración le dice al Señor temprano, le dice: Señor, ni siquiera voy a intentarlo. Sé que tengo este problema, pero yo soy justicia de Dios en Cristo. Sé tú, Señor, viviendo la vida victoriosa por mí. Yo no puedo, pero tú sí puedes por mí. Y sale también con dirección a su trabajo y en el camino se encuentra con un cartel grande con una mujer en bikini. Y ahí vuelve la tentación, pero él inmediatamente dice, como cree en la gracia, dice: soy justicia de Dios en Cristo. Como cree en la gracia, no solamente dice: Señor, aunque yo falle, tú siempre estás conmigo. Sé que tu amor es incondicional. Y esas creencias, ¿sabe qué? Hacen que esa tentación, así como viene, se va. Él no está diciendo: fuera Satanás, fuera espíritu demoníaco. No, simplemente está creyendo ¿en qué? Está creyendo en que Él es justicia de Dios en Cristo. Amén, que está creyendo que Él es justicia de Dios. Y está creyendo en algo que la Escritura lo dice. Porque Pablo dice, en Romanos dice, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha impartido una justicia, hermanos. Y esa justicia que Dios nos ha impartido no ha sido por méritos personales. Yo no lo he logrado a través de mi buena conducta, de mi cumplimiento de la ley. No, esa justicia yo lo he obtenido solamente por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. En el momento que yo creí, en ese momento Dios
me imparte esa justicia de forma gratuita. Por eso es que decimos que la justificación es un acto de gracia que mediante la redención que es en Cristo Jesús, Dios nos declara a nosotros justos cuando creímos en Él. ¿Cuando creímos en qué? En el Señor Jesucristo. Entonces Dios te imparte, y tú cuando crees que Dios te ha impartido esa justicia y lo pones en tu boca y declaras que eres justicia de Dios, vas a ver, cuanto más creas, escucha bien, cuanto más creas que eres justo, que eres justicia de Dios en Cristo, vas a experimentar una verdadera libertad sobre el pecado. Yo no puedo creer que alguien diga, fuera pecado, fuera pecado, fuera pecado, y el pecado se vaya así. Tú tienes que poner en tu boca esa justicia de Dios. Amén. Tienes que declarar esa justicia de Dios para que el pecado se aleje. Si tú no declaras eso, así hagas ayunos, oraciones, así te golpees el pecho, así hagas actos piadosos o muestres un servicio a Dios, eso no se va a ir así, hermano. Solamente cuando reconoces el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando reconoces el poder de la cruz. Amén. Solamente así, hermano, en ese poder de la cruz nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces cuando este joven creyente tiene esos problemas de enojo, tiene esos problemas de lujuria y declara que es justicia de Dios en Cristo, ese pecado se va. Amén. No se puede quedar. Amén. Amén. Cualquier vicio, cualquier adicción es rota, anulada, eliminada por la gracia de Dios, porque en la gracia de Dios te da el poder para que tú experimentes una verdadera libertad sobre el pecado. No hay más poder si no es en la cruz. No hay más poder sobre el pecado si no es en la cruz. Si tú estás confiando en tus obras, las obras te van a llevar ¿qué cosa? Nuevamente a la derrota, hacia el pecado, hermano. Todos los que tienen sentimiento de culpa y condenación, esos pensamientos de culpa, condenación, están conduciéndose por el lugar equivocado, están conduciendo su vida hacia algo peligroso, a repetir sus pecados. Solamente la gracia, solamente el poder de la cruz puede sacar al hombre del pecado. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que la gracia nos va a enseñar a renunciar a la impiedad. Solamente es la gracia de Dios. Amén. Amén. No es tu capacidad, no es que yo voy a vencer el pecado. No es así. No es con tus fuerzas. Esto es solamente con el poder de la cruz. Amén. Es la gracia de Dios, hermano. Hablamos de gracia porque la gracia no es una doctrina. La gracia es una persona y esa persona es Jesús. Amén. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermano. Amén. No es que yo voy a ordenar mi camino. Escuche bien. Yo voy a ordenar mi camino. Voy a enderezar mis veredas. Voy a corregir lo malo que hay en mi vida. Y solamente así el pecado se alejará de mi vida. No. El pecado se va a alejar de tu vida solamente cuando mires el poder que hay en la cruz. Amén. Cuando ves el poder y ves que gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti,
y que gracias a ese sacrificio Dios te ha impartido su justicia, y tú crees eso, y cuanto más crees en eso, Amén. el poder del pecado se disipará, se alejará de ti. Amén. Amén. Ahí no necesitas echar agua bendita para que se vaya. Ahí no necesitas echar qué cosa, algo mágico o una declaración religiosa, tampoco. Es un asunto de estar enfocados en la obra de Cristo Jesús. Amén. 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 Tú puedes decir al pecado fuera, fuera y fuera, y el pecado no se va a ir. El pecado no se va a ir así. Solamente cuando tú declares que eres justicia de Dios en Cristo. Amén. Amén. Solamente es cuando tú creas y declares que eres justicia de Dios en Cristo. Decimos creas y declares porque Pablo dice, lo que creí hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tú tienes que declarar que eres justicia de Dios en Cristo. Si eres creyente, si crees realmente la obra de Cristo Jesús, declara que eres justicia de Dios en Cristo. Un joven que tiene problemas de adicciones, las adicciones lo tienen a él esclavo. Él es un esclavo. No se puede romper esas adicciones. No se romperán esas adicciones si no es con el poder de la cruz. Amén. Amén. Ninguna adicción, escucha bien, ninguna adicción se romperá si no es con el poder de la cruz. Amén. Hay gente que está atada a vicios, a pecados, muchos años, hermano, está metido años y años en el pecado y no pueden dejar su pecado. Y no es un asunto de dejar el pecado, hemos dicho, ¿con qué? Con obras o aplicando la ley para sus vidas. Porque si aplica la ley va a ser peor. La ley no te va a hacer santo, ni justo, ni bueno. Pero es la ley de Dios, pastor, pero Pablo está diciendo más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado no va a poder realmente dominar tu vida cuando no estás en la ley. Pero si estás en la ley dominará el pecado. Por eso es que Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará más de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. No estoy bajo la ley, sino bajo el Pablo está declarando qué cosa, victoria sobre el pecado. Hermanos, los creyentes que estamos bajo la ley creemos que nuestra comunión con el Señor nunca se rompe. Nunca se rompe, hermanos, nuestra comunión con el Señor. Creemos que el amor de Dios es incondicional. Creemos que el Espíritu Santo está en nosotros para convencernos qué cosa, de la justicia de Dios, que somos justicia de Dios en Cristo. El Espíritu Santo no está en tu vida para decirte este es tu pecado, señalarte tu pecado. El Espíritu Santo no es esa su función en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas solo para convencernos que somos justicia de Dios en Cristo. Amén, no te está señalando tus debilidades. No te está diciendo esta es tu debilidad, en esto tienes que trabajar esta área de debilidad, no. El Espíritu Santo no está para señalarte tu pecado. Amén, por eso Pablo dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de mí. Ya no se enseñoreará de mí. Ya no estoy bajo la ley. Ya el pecado no ejerce ningún control de mí, no soy su títere, no soy su marioneta. Antes lo sería porque estaba bajo la ley. Ahora no, pues ahora estoy bajo la gracia. Pedro dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer mucho más, afirmarnos en nuestros corazones qué cosa con la gracia. Hay que afirmar en nuestros corazones con la gracia, porque tienes razón.
de explicar la carta de Hebreos, eso. Afirmemos el corazón con la gracia. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a agradecer la victoria.